el gran saco que todos arrastramos. En la tela de la psicología humana, el ego y la sombra se entretejen como hilos opuestos que definen en gran medida el tapiz de nuestra existencia. Según las enseñanzas de Carl Gustav Jung, el ego representa la parte consciente de nuestra personalidad, aquella con la que nos identificamos y mostramos al mundo. Por otro lado, la sombra es el aspecto oscuro de nuestro ser. Está compuesta por todas aquellas características, impulsos y deseos que rechazamos o negamos, escondiéndolos de nuestra vista y la de los demás. La sombra no es mala en sí misma, es sencillamente parte de lo que somos. Incluye todo aquello que se encuentra en el borde de nuestra conciencia, esperando ser reconocido y aceptado para integrarse en la totalidad de nuestro ser. Esta integración es esencial para alcanzar lo que Jung denominó la individuación, el proceso mediante el cual llegamos a ser lo que realmente somos, completos y enteros. La interacción entre el ego y la sombra comienza cuando optamos por suprimir ciertas facetas de nosotros mismos que no encajan en la imagen que deseamos proyectar. Así, el ego, en su insistente búsqueda por ser aceptado y validar su existencia, rechaza y excluye a la sombra, dejando sin expresión una parte fundamental de nuestra humanidad. La importancia de aceptar nuestra propia imperfección radica en que, al reconocer y acoger las partes oscuras de nuestro ser, nos abrimos a una plenitud emocional y espiritual. La aceptación de la sombra nos brinda la oportunidad de entender nuestras vulnerabilidades y temores, lo que a su vez nos da la clave para superarlos. Al mirar de frente a nuestra sombra, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a caminar hacia una reconciliación interna. ¿Qué ocurre si elegimos ignorar o reprimir la sombra? La sombra puede manifestarse en nuestras vidas de maneras inesperadas, a menudo destructivas. Esos aspectos rechazados pueden proyectarse en otros, llevándonos a conflictos y malentendidos, o pueden emerger dentro de nosotros como ansiedad, ira y otras emociones intensas y difíciles de manejar. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la sombra y la aceptamos, estas manifestaciones se pueden reducir y transformar en un proceso terapéutico. Aceptar la sombra es un acto de valentía. Significa admitir que, aunque intentemos ser buenos y virtuosos, también hay una porción de nosotros que tiene deseos egoístas, envidia, resentimiento y miedo. Esta admisión es el primer paso para poder vivir de una manera más auténtica y compasiva, tanto con nosotros mismos como con los demás. El trabajo con la sombra es un proceso continuo y matizado, que implica una profunda reflexión personal, en muchas ocasiones, la ayuda de un terapeuta o guía experimentado. A través de diversas técnicas como la meditación, el análisis de sueños y la expresión creativa, podemos gradualmente descifrar los mensajes ocultos de nuestra sombra, y de este modo, recuperar la energía y las oportunidades de crecimiento que allí estaban sepultadas. En resumen, la relación entre el ego y la sombra es una danza compleja de ocultación y revelación, un desafío que nos insta a explorar los confines de nuestra conciencia. La aceptación de nuestra imperfección no solamente es un acto de sincero reconocimiento de nuestra humanidad, sino también un paso vital para lograr la transformación personal y el bienestar psicológico. Y en este viaje hacia la aceptación, podemos descubrir que al integrar la sombra, lejos de debilitarnos, nos volvemos más integrales, más humanos y genuinamente poderosos. Desde que nacemos, la vida se presenta como un lienzo en blanco, un universo de posibilidades que rápidamente comienza a teñirse con las pinceladas de nuestras experiencias. Pero hay una realidad que aparece tempranamente en nuestra existencia y que marcará profundamente el rumbo de nuestro ser, el saco invisible que todos arrastramos. Este saco, aparentemente inofensivo, comienza a llenarse en los albores de nuestra vida. Cual arcilla maleable, nuestra personalidad se ve presionada por las manos de quienes nos rodean, ya sean nuestros padres, hermanos o cuidadores. Desde que somos pequeños, recibimos mensajes constantes sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptable y aquello que debe ser rechazado o cambiado. No grites, no saltes en el sofá, deja de llorar, son algunas de las frases que, a temprana edad, introducen ciertas partes de nosotros mismos en este saco.
La timidez, el miedo, la travesura, la efusividad, e incluso rasgos tan inherentes como nuestra forma de expresar cariño, comienzan a ser depositados en esta bolsa de lo prohibido y lo indeseable. Algo dentro de nosotros intuye que, para ser amados y aceptados, debemos despojarnos de esas piezas de nuestra esencia. Este proceso es, sin duda, insidioso. La alegría desmedida, la curiosidad insaciable, la capacidad de asombro y la autenticidad de las emociones, se van apagando en la medida que nos alejamos de nuestra totalidad para cumplir con expectativas ajenas. Aprendemos a callar el llanto, a reprimir la ira, a sonreír cuando estamos descontentos. Así, el niño que antes corría libremente como una esfera llena de energía, comienza a tornarse en un ser limitado por las sombras que crece a la par de su saco. Pero lo más trágico de este fenómeno es que lo hacemos de forma inconsciente. Cargamos con un peso cuyo contenido desconocemos porque lo hemos ido depositando en silencio, sin la oportunidad de cuestionarlo o de entenderlo. Es un lastre silente que determina nuestras reacciones, nuestras decisiones y la manera en que nos vinculamos con los demás. Es en la infancia donde se fragua el núcleo de aquel saco que nos acompañará toda la vida. Es entonces cuando decidimos, sin saberlo, que partes de nuestra esfera de energía serán relegadas a la sombra. Paradójicamente, son esos elementos rechazados de nosotros mismos, los que contienen un potencial incalculable para nuestro crecimiento. Esa energía censurada, no obstante, puede manifestarse de maneras imprevistas. Un niño al que se le ha enseñado a contener su llanto, puede crecer convirtiéndose en un adulto incapaz de manifestar sus emociones o de buscar consuelo. La niña a la que se le ha reprendido por su franca alegría, puede llegar a ser una mujer que duda en expresar su felicidad. Se van tejiendo capas sobre nuestro ser auténtico, y con cada nueva capa, la distancia se amplía entre lo que somos y lo que mostramos al mundo. En este saco no solo guardamos lo que otros han decidido que no deberíamos ser. También almacenamos aquello que nosotros, en un intento de proteger nuestra vulnerabilidad, hemos decidido ocultar. Quizás algún talento que fue despreciado o una pasión que fue tachada de inútil o impráctica. Todo ello queda guardado, esperando quizás ser rescatado en un futuro, o quizás ser olvidado para siempre en las profundidades de nuestra sombra. Con cada experiencia que nos enseña a rechazar un fragmento de nuestra identidad, el saco se va haciendo más pesado y nuestra luz se va atenuando. Hasta que llegamos a un punto en nuestras vidas donde nos sentimos desorientados, fragmentados, sin comprender que lo que en verdad nos pesa, lo que en verdad nos impide avanzar con libertad, es ese saco que hemos arrastrado desde nuestro primer aliento. Ahora bien, plantear el problema es solo la mitad del camino. Entender la existencia de este saco invisible es el primer paso para iniciar una reconciliación con aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos relegado a la sombra. Al asomarnos a su contenido, nos damos cuenta de que allí residen infinitas posibilidades, fuerzas vitales que pueden impulsarnos hacia una vida más completa. Abrir ese saco y sacar a la luz lo que durante tanto tiempo hemos escondido es un acto de coraje, un acto de amor propio. Es un proceso de reencuentro donde aceptamos que cada rasgo, cada emoción y cada pensamiento que hemos ocultado, es una parte legítima de nuestro ser. Se trata de un viaje de integración que no termina nunca, porque siempre hay algo más que rescatar, siempre hay algo más que abrazar en nuestra infinita complejidad. Este capítulo es una invitación a iniciar ese viaje, a reconocer que cada uno de nosotros lleva un saco invisible que ha estado llenándose desde la infancia. Y es también una promesa, dentro de ese saco, entre sombras y silencios, se encuentran las semillas de nuestro ser más auténtico, esperando germinar y mostrarnos quiénes podemos llegar a ser cuando nos atrevemos a reconocer toda nuestra humanidad. La adolescencia es una etapa de desafíos y descubrimientos, donde la identidad se moldea y a menudo se convierte en campo de batalla para el ego y la sombra. Los cambios no son solo físicos, la psique atraviesa una transformación profunda. Como si lleváramos con nosotros un saco donde guardamos todo aquello que decidimos ocultar, este saco se va llenando más en la adolescencia, influenciado por la mirada crítica de la sociedad.
El adolescente busca su lugar en el mundo, pero ¿cómo puede definirse en una etapa donde cada acción y pensamiento parece estar bajo escrutinio constante? Surge una presión social para ajustarse a ciertos estándares, para ser parte de un grupo, para no desentonar. Y así, cada vez que el joven acoge una crítica, una mirada desaprobadora o una burla, añade algo más a ese saco. El miedo al rechazo funciona como un cerrojo que sella su contenido. Porque la sombra no se gesta en aislamiento, es cierto que parte de nuestra individualidad, pero es en la interacción con nuestros pares y la cultura dominante donde la sombra colectiva cobra fuerza. Aquellas características que no encajan en la imagen idealizada del adolescente perfecto son desechadas con un criterio conformista. Si la agresividad es mal vista, si la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, si la pasión o el entusiasmo son ridiculizados como infantilismos, ¿a dónde van a parar esos rasgos naturales? Al saco, donde se oscurecen y distorsionan. Asimismo, la adolescencia es una época de rebelión natural, de deseo de afirmación propia. Sin embargo, la contracultura adolescente puede convertirse en una forma de llenar el saco colectivamente. Los mismos gestos de desafío pueden transformarse en nuevas normas, creando paradigmas alternativos que igualmente oprimen la individualidad. Es una ironía que incluso en el intento de ser diferentes, se corre el riesgo de seguir llenando ese saco con aspectos de uno mismo que no coinciden con la nueva subcultura adoptada. Las redes sociales y la tecnología actual juegan un rol significativo en este proceso. La cultura de la imagen, del me gusta y la aprobación virtual, son un terreno fértil para que la sombra colectiva se alimente. La construcción de un avatar, una versión digital y editada de nosotros mismos, puede ser una proyección de lo que deseamos ser, mientras que el contenido desaprobado, aquello que no generará aprobación inmediata, continúa acumulándose en el saco. Es en la adolescencia donde la sombra puede comenzar a tomar una forma más definida, a tener una influencia más marcada en nuestras decisiones. Al guardarse en el saco, las emociones y deseos reprimidos no desaparecen, solo se retiran temporalmente de nuestro campo consciente. Continúan ejerciendo su fuerza desde el fondo, influenciando nuestras acciones y reacciones, muchas veces de formas que ni siquiera podemos reconocer. Este proceso de alimentar la sombra colectiva viene no solo con consecuencias para el individuo sino para la sociedad en su conjunto. Cuando las normas culturales son rígidas y no dejan espacio para la totalidad del espectro humano, se crea un ambiente donde la sombra puede manifestarse de maneras destructivas. La homogeneidad es una ilusión cuando bajo la superficie, un océano de sombras colectivas espera ser reconocido y reintegrado. La adolescencia es el tiempo de plantar las semillas de nuestra identidad futura. Si aprendemos a manejar el saco conscientemente, a no temerle sino a entenderlo como parte integral de nuestra experiencia humana, podremos madurar hacia adultos más completos y compasivos. Pero esto requiere un trabajo consciente, tanto individual como colectivo, para recuperar las piezas descartadas de nosotros mismos y encontrar un lugar para ellas en nuestra vida. La sombra no debe ser villanizada, sino entendida como una reserva de potencial no expresado y no vivido. Es una tarea de toda la vida, pero es en la adolescencia donde esta batalla interna se agudiza, poniéndonos frente a la elección: ¿continuaremos llenando nuestro saco con partes de nosotros mismos o comenzaremos el valiente viaje de exploración y aceptación de nuestra totalidad? Esta es la verdadera transición hacia la adultez, un proceso que, de ser exitoso, no solo nos libera sino que ilumina nuestro entorno con una comprensión más profunda y empática de la condición humana. En la adultez llegamos al punto de encontrarnos con un yo que ha sido esculpido por años bajo el constante peso de deber ser y aparentar, más la interminable recolección de partes de nosotros que fueron confinadas al saco. Este proceso, aparentemente inconsciente pero indudablemente presente, nos sitúa ante un espejo en el que, a menudo, vemos solo una fracción de lo que un día fuimos. La esfera de energía, que nos rodeaba, vibrante y llena de posibilidad en la juventud, empieza a disminuir. Nos descubrimos, entonces, como si fuéramos melocotones a medio comer, sabiendo que algo falta, aunque no lo podamos nombrar.
Esa energía menguante se traduce en limitaciones, en un constreñimiento del ser completo que languidece en la sombra de lo que hemos aceptado como nuestro yo adaptativo, aplacado por la cultura, las expectativas y las normas tácitas. En este panorama, el matrimonio aparece como una institución donde dos seres puedan buscar, a veces sin plena conciencia, completarse mutuamente. Sin embargo, lo que muchas veces se unen no son almas enteras, sino sombras incompletas que buscan desesperadamente en el otro la parte perdida de sí mismos. Se convierte así en un matrimonio de sombras, donde la danza de la relación es una perpetua y a veces desesperada búsqueda de compleción a través del otro. Habitualmente, esta unión comienza en un estado de enamoramiento, donde el otro parece llenar esos huecos que tanto resuenan en nuestra interioridad. Nos sentimos enteros, pero bajo una ilusión transitoria, creando así un ciclo donde sufrimos la inevitable y dolorosa revelación de que nadie puede completarnos si no somos capaces de integrar esas partes rechazadas de nosotros mismos. Y así, mientras cada uno lleva a cuestas su propio saco lleno de esas porciones de vida que no nos permitimos vivir plenamente, las energías suprimidas permanecen esperando ser redescubiertas. Pero este redescubrimiento no siempre es un proceso delicado, puede ser tumultuoso. Las sombras salen a menudo con ímpetu, desatando tormentas emocionales y conflictos. Porque aquellas características que hemos reprimido, esos aspectos que no hemos querido ver ni aceptar en nosotros, seguirán buscando salidas, vías de escape, a veces de manera destructiva. Pensemos en el hombre que en su juventud tuvo que abandonar su deseo de ser artista porque no encajaba en el molde de proveedor que la sociedad esperaba de él. Dentro de su matrimonio, la sombra de ese artista no realizado puede manifestarse mediante un desasosiego crónico, o la envidia hacia aquellos que se atrevieron a seguir tal camino. Y para la mujer que podría haber renunciado a la ambición profesional para asumir el papel de madre y ama de casa, su sombra podría emerger como resentimiento o una sensación subyacente de haber sacrificado demasiado. Por otro lado, el matrimonio puede también ofrecer una oportunidad única de rescatar esas partes de nuestra psique que yacen olvidadas en el saco. A través de la intimidad y del choque inevitable de personalidades que ocurre en cualquier unión estrecha, podemos vislumbrar lo que hemos escondido y tal vez comenzar el proceso de integración. Es ese momento en que el otro actúa como espejo, mostrándonos aquello que no queremos ver en nosotros mismos, pero que inconscientemente buscamos para ser completos. El compañero o compañera puede inspirarnos, a través de sus propias luchas y proyecciones, a mirar hacia adentro y reevaluar lo que hemos acumulado en el saco, lo que hemos considerado inaceptable o indigno de ser vivido. Pero podemos preguntarnos, ¿es el matrimonio el terreno fértil para esta clase de autodescubrimiento? La respuesta es doble. Por un lado, sí, porque no hay nada como la cercanía y el compromiso del matrimonio para enfrentarnos con lo que es difícil de ver. Por otro lado, no, si esperamos que sea el matrimonio, y no nosotros mismos, el que haga el trabajo de vaciar el saco y reconciliarnos con nuestra sombra. En definitiva, la vida adulta y el matrimonio son un continuo proceso de autoindagación, un encuentro no solo con otra persona sino también con las partes negadas de nosotros mismos. Es en el compartir día a día, en la gestión de las diferencias, donde puede surgir la posibilidad de ese encuentro profundo con nuestro ser íntegro, redescubrir e integrar las partes que han quedado atrás, para finalmente avanzar hacia una mayor plenitud y una vida más auténtica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos rasgos, comportamientos o incluso deseos son considerados inadecuados o son rechazados por la sociedad? ¿Has notado cómo lo que una cultura puede valorar, otra puede despreciarlo? Este es el terreno donde exploramos cómo las culturas y las creencias dibujan los límites de lo que se acepta y lo que se rechaza, empujando ciertos aspectos al saco de la sombra colectiva. En nuestras multifacéticas sociedades, lo que depositamos en este saco comunitario se ve, en gran medida, determinado por las normas culturales y morales. Lo que en Occidente se puede juzgar como permisible, en Oriente puede ser un tabú y viceversa. Usando la sexualidad como punto de partida, notaremos un ejemplo claro.
Algunas culturas consideran la expresión libre de la sexualidad como algo natural y saludable, mientras que otras la rodean de restricciones severas, relegando sus manifestaciones más espontáneas a las sombras. En el caso cristiano occidental, muchas veces se enseña a ocultar la sexualidad, a confinarla en los rincones más oscuros de nuestro ser. Esto se traduce en un fuerte componente de la sombra que compartimos colectivamente en estas sociedades. Si bien la participación mística, o la misteriosamente grupal, de la que hablan los antropólogos, puede visualizarse como la armónica integración que algunos pueblos originarios tienen con la naturaleza y sus pares, no todo lo que brilla es oro. En estas mismas culturas, aspectos como la individualidad y la creatividad, que en otros contextos se incentivan, pueden ser considerados disruptivos, y por tanto, son empujados hacia el saco colectivo. Por otro lado, la sombra colectiva se manifiesta de manera palpable en las normas y expectativas de género. En muchas sociedades, desde una edad temprana se enseña a los niños y niñas a comportarse de manera que se ajuste a un conjunto de características apropiadas para su sexo, dejando en el saco cualidades que cada género podría enriquecer al otro. Esta dinámica no solo crea una sombra individual relacionada con la identidad de género, sino también una sombra colectiva que se expresa en las dinámicas de poder y las relaciones interpersonales. Esta división de género se extiende a las ocupaciones y roles en la sociedad. Las profesiones y tareas consideradas valiosas y aceptables varían de una cultura a otra. Si bien en algunos lugares se valoran los roles tradicionalmente asociados con las mujeres, como el cuidado de los hijos y del hogar, en otros estos mismos roles son despreciados y vistos como inferiores cuando los ocupa un hombre, creando así otra área de conflictos y sombras colectivas que entorpecen el desarrollo pleno del individuo. Los rituales y las creencias religiosas también moldean nuestra sombra colectiva. En ciertas creencias existe una fuerte represión de impulsos y deseos considerados contrarios a los preceptos religiosos. Estos son relegados al saco de la sombra, y con frecuencia, solo se les permite emerger de manera ritualizada y controlada. Además, este saco colectivo no se limita a las comunidades pequeñas o a las culturas tradicionales, también se extiende a naciones enteras. Los estereotipos y prejuicios nacionales configuran un escenario en el que se juzgan colectivamente ciertos rasgos y comportamientos, a menudo sin una comprensión profunda o una verdadera empatía por otras culturas. Podríamos decir que cada cultura, cada creencia, tiene su propio saco de la sombra, repleto de todo lo que se ha considerado inaceptable o indeseable. Pero, ¿qué sucede cuando distintas culturas entran en contacto y sus sombras colectivas chocan entre sí? Este cruce revela no solo diferencias sino también la posibilidad de enriquecerse mutuamente, al permitir que lo que una cultura ha escondido pueda ser iluminado por la perspectiva de otra. La sombra colectiva es un testigo silencioso de nuestras luchas, miedos y también de nuestras mayores oportunidades de crecimiento. Nos habla de lo que cada sociedad ha rechazado, pero también nos señala hacia las puertas que podríamos abrir para acceder a una realidad más integrada y completa. Reconocer y trabajar con esta sombra colectiva es un paso crucial en la búsqueda de una sociedad más consciente y holística, donde cada individuo pueda vivir su verdad plenamente y sin temores. Lo que transportamos en el saco comunitario se recoge a lo largo de generaciones, se teje con los hilos de la historia y los valores que hemos heredado de nuestros ancestros. Examinar este saco no es solo mirar hacia adentro como individuos sino también como miembros de una comunidad mayor. Al volver la mirada hacia este saco, no solo descubrimos qué aspectos de nosotros mismos hemos reprimido, sino también cómo podemos recuperar esos fragmentos ocultos para alcanzar una vida más auténtica y una sociedad más compasiva y comprensiva. El concepto de la sombra no debe tomarse a la ligera. Es una presencia constante, una parte integral de nosotros que crece en silencio a lo largo de los años. Desde los albores de nuestros días, hemos estado llenando nuestro saco con aspectos de nosotros mismos que no se alinean con las expectativas de los demás, y con cada añadido, nuestra vitalidad se ha visto paulatinamente reducida. ¿Qué sucede entonces, cuando en la madurez decidimos reexaminar ese saco que hemos guardado y sellado por tanto tiempo?
Abrirlo no es tan sencillo como abrir una mochila olvidada en la que guardamos recuerdos de otra época. No, al abrir nuestro saco, nos encontramos con aspectos de nuestra personalidad que no solo han sido rechazados, sino que han estado sujetos a un proceso de fermentación psíquica. Tomemos, por ejemplo, la sexualidad, una fuerza vital que probablemente se encontraba entre los primeros elementos en ser descartados. A menudo relegado a las sombras en la juventud para cumplir con las normativas culturales o las expectativas familiares, este aspecto vital de nuestra esfera de energía puede haberse desfigurado con el paso del tiempo. Al reencontrarnos con nuestra sexualidad después de años de represión, podríamos descubrir que ha tomado una forma primitiva, casi irreconocible, forzándonos a reconciliarnos con una versión de nosotros que parece extraña a nuestras identidades actuales. Esta desconexión puede generar miedo o reticencia, pero es precisamente en esa confrontación donde el crecimiento se hace posible. Abrazar la sexualidad reprimida, entender su papel y reintegrarla en el yo consciente demanda valentía y trabajo, pero el resultado es liberador. Significa no solo hacer las paces con quienes fuimos, sino aceptar quienes somos en toda nuestra complejidad. Lo mismo se aplica a la ira y la agresividad, energías inicialmente moldeadas en el crisol de la infancia, encerradas en nuestro saco y frecuentemente deformadas por la negación. Al liberar estas emociones reprimidas, nos arriesgamos a encontrarnos con su versión más cruda, con su esencia destilada y quizás más destructiva. Sin embargo, reconocer que la ira y la agresividad también tienen su lugar en una vida equilibrada es esencial. No se trata de desatarlas sin control, sino de aprender a canalizarlas de manera constructiva, de reconocer su potencial como fuerza motriz para el cambio y la autoafirmación. Adentrarnos más allá de la mitad de nuestra vida efectivamente implica más que solo mirar atrás con nostalgia o remordimiento. Se trata de un acto de valor, de enfrentarnos cara a cara con lo que una vez decidimos era inaceptable o inapropiado para nuestro ser expresivo. Aquí, en este reencuentro, se nos presenta la oportunidad de reintegrar, de componer con más integridad y compasión la persona que realmente somos. Los años de madurez nos brindan la visión, esperemos, la sabiduría necesaria para comprender que la sombra no es una enemiga, sino más bien un reflejo de la autenticidad que hemos sacrificado en el altar de la aceptación social. Reintegrar la sombra es un homenaje a nuestra veracidad interna, a honrar cada faceta de nuestro ser como esencial para el espectro completo de nuestra humanidad. Entonces, ¿cómo procedemos en el manejo de estos redescubrimientos? Consideremos el saco como un mapa del tesoro olvidado, donde cada pieza reprimida es una pista hacia un aspecto oculto de nosotros mismos esperando ser explorado y revalorizado. Adoptemos un enfoque de curiosidad y de aprendizaje, enfrentando cada emergencia del saco no como una amenaza, sino como una oportunidad para la transformación personal. Al sacar del saco aspectos como la creatividad que puedan haber sido marginados, podemos desplegar un torrente de inspiración que había sido sofocado por la necesidad de pragmatismo o por miedo al juicio. Esta creatividad, una vez liberada, puede ser la chispa que encienda una segunda juventud, una etapa de vida donde la innovación y la expresión se conviertan en nuestros compañeros constantes. El proceso de abrir el saco y reintegrar la sombra requiere trabajo interno y a veces apoyo externo. Puede ser ventajoso buscar la guía de un terapeuta, un coach de vida o grupos de apoyo que puedan ofrecer estructuras y estrategias para este trabajo esencial. Grupos de estudio, talleres de escritura o arte terapia pueden ser vehículos para explorar y expresar esas piezas de nosotros que emergen del saco. En último término, la sombra y su expresión en las etapas maduras de la vida nos muestran que nunca es tarde para reconciliarnos con nosotros mismos y vivir una vida más auténtica y plena. Es un llamado a la valentía, a la comprensión y al amor propio, un recordatorio de que no hay mayor acto de sanación que abrazar cada parte de nosotros y ofrecer esa totalidad al mundo. Vivimos en una sociedad donde los roles de género han sido claramente definidos, a menudo, impuestos por las tradiciones culturales y las expectativas sociales. Estos roles nos indican cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, qué emociones deben exhibir y suprimir, y qué se espera de ellos en términos de comportamiento y personalidad.
Estas expectativas se convierten en una poderosa fuerza que influencia la manera en la que cada uno gestiona su propia sombra. Cuando un hombre siente empatía profunda, sensibilidad o el natural deseo de cuidar de otros, a menudo se encuentra frente a la disyuntiva de aceptar estas cualidades o relegarlas a su sombra. La presión para ser fuerte, dominante y poco emotivo puede llevar a muchos hombres a depositar su ternura, su sensibilidad al arte o incluso su creatividad en el saco de la sombra. Esto no solo limita su espectro emocional y les roba la posibilidad de una expresión genuina, sino que además puede causar distanciamiento en sus relaciones, al ser incapaces de conectarse desde un nivel emocional más auténtico. Por otro lado, las mujeres que muestran decisión, ambición o una inclinación hacia roles considerados tradicionalmente masculinos, podrían sentirse obligadas a ocultar estas facetas. El liderazgo, la independencia, e incluso la agresividad en el sentido de luchar por lo que se desea, a menudo son aspectos relegados al saco personal de la sombra femenina. Esto puede generar una sensación de incompletitud e insatisfacción, al no poder dar rienda suelta a su potencial completo. Este intercambio de características y la creación de sombras basadas en el género tiene consecuencias en las relaciones. En las dinámicas de pareja, por ejemplo, a menudo se buscan inconscientemente aquellas partes de nosotros que hemos suprimido. Un hombre puede buscar en su pareja femenina la ternura y la sensibilidad que él mismo ha olvidado cómo expresar. Mientras tanto, una mujer podría sentirse atraída por hombres que exhiben la seguridad y el impulso que ella ha minimizado en sí misma. Aunque esto pueda proporcionar un balance complementario al principio, con el tiempo puede resultar en conflictos si las partes proyectadas en el otro comienzan a reclamar su lugar legítimo en la psique de quien las proyecta. Es un hecho, entonces, que la dinámica de la sombra puede influir poderosamente en nuestra atracción hacia los demás. Pero este mismo factor puede volverse una fuente de confusión y de resentimiento si no se gestiona apropiadamente. El rechazo que una mujer pueda sentir hacia su propia masculinidad o el rechazo de un hombre hacia su feminidad interna puede manifestarse como hostilidad hacia el sexo opuesto. La psicología profunda nos enseña que toda característica no aceptada en nosotros mismos puede convertirse en una fuente de juicio crítico hacia otros. Curiosamente, en el marco de los procesos terapéuticos, cuando se da espacio para que estas características reprimidas emerjan, los individuos pueden experimentar una sensación de liberación. Un hombre podría redescubrir su sensibilidad y su capacidad para cuidar a otros, lo que no solo enriquece su propia experiencia de vida, sino que también fortalece sus relaciones, permitiendo un nivel más amplio y profundo de conexión con su entorno. De la misma manera, una mujer podría abrazar su fortaleza y liderazgo como parte integral de su ser, liberándose de la autolimitación y de la búsqueda de permiso externo para ser quien realmente es. Los mitos y cuentos de muchas culturas nos hablan de la necesidad de equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Como la yin y la yang, estas energías no son exclusivas de un sexo u otro, sino que coexisten dentro de cada individuo. Para alcanzar una psique saludable y equilibrada, debemos hacer las paces con todas las partes de nosotros mismos, incluyendo aquellas que nos desafían y que no encajan en el molde de lo que socialmente se espera de nuestro género. El trabajo con la sombra es un llamado a la integridad, a la aceptación de la totalidad de nuestro ser. Esto implica reconocer y reintegrar aquellos elementos que se consideraban opuestos y que hemos apartado por el temor al rechazo, a la desaprobación o por la simple confusión de no encajar en los parámetros establecidos. Para iniciar este proceso de reintegración, es necesario que cada uno de nosotros emprendamos un viaje interior, en el que las verdades preconcebidas sean cuestionadas y los límites personales explorados. Para los hombres, esto podría significar permitirse sentir y expresar abierta y genuinamente. Para las mujeres, podría traducirse en reconocer y abrazar su poder y capacidad de liderazgo. Al abordar estos aspectos, al hacerlo de manera consciente y con la intención de crecer, podemos encontrar un equilibrio más natural y justo tanto en nuestra vida como en nuestras relaciones. Este trabajo no es tarea fácil. Se requiere coraje para enfrentar las sombras que hemos creado y que, de hecho, forman parte de nuestra supervivencia y adaptación en este mundo.
No obstante, es en la integración de la sombra donde podemos encontrar un camino hacia una vida más auténtica y satisfactoria, un camino que lleva a relaciones más completas y ricas, y a una profunda comprensión de nuestra humanidad compartida. La relación entre nuestra psique y la literatura es profunda y misteriosa. A través de esta última, plasmamos y exploramos las sombras más ocultas del ser humano. Desde tiempos inmemoriales, las historias y mitos han servido para que de manera indirecta, pongamos a la vista aquello que en nosotros mismos no queremos ver. La sombra, siendo parte inseparable de nuestra esencia, ha encontrado en el arte y la cultura un espejo donde reflejarse. Dante Alighieri emprende en la Divina Comedia un viaje a los infiernos de su propia psique, nos describe de forma alegórica la confrontación con los oscuros rincones del alma humana. En el infierno, el purgatorio y el paraíso, Dante nos guía a través de nuestros más grandes temores, nuestras luchas morales y la posibilidad de redención, un claro ejemplo de cómo nuestra oscuridad interna puede ser transformada en relato y conocimiento. O consideremos a Shakespeare, con sus tragedias y comedias, desgarrando el velo de la apariencia y mostrándonos nuestras propias ansias de poder, celos, ambición y amor. En personajes como Gagou, Lady Macbeth o incluso Hamlet, se dibujan los trazos de nuestras sombras, esos aspectos reprimidos que, en momentos de crisis, emergen con fuerza abrumadora. Es interesante observar a Herman Melville, quien en Moby Dick, nos presenta la obsesión de Ahab como una sombra desbocada, persiguiendo a la blanca e inasible ballena. La obra es un desfile de emociones y aspectos rechazados que, si bien pertenecen al capitán, resuenan con la sombra del lector. Melville nos hace cuestionarnos sobre la naturaleza de nuestros propios monstruos internos. Pero la sombra no solo adquiere formas literales en la literatura, sino que a menudo se representa a través de figuras y arquetipos. Drácula, Frankenstein, el monstruo de Ide, todas criaturas que personifican la oscuridad, la parte rechazada y desconocida de nosotros. Estas historias no solo entretienen sino que actúan como un espejo distorsionado de nuestra psique. La literatura gótica del siglo XIX, por ejemplo, es rica en ejemplificaciones de la sombra. Escritores como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft exploraron los rincones más oscuros de la psique humana, los temores más primordiales, y pusieron esas sombras en el centro de sus narrativas. En el ámbito de la cultura popular, la sombra se ha materializado en superhéroes y supervillanos. Batman, por ejemplo, es un personaje que navega entre la luz y la oscuridad, combatiendo el crimen desde la sombra y usando su propio dolor y trauma como fuente de su guía y misión. Aquí, la sombra no es el enemigo, sino un aliado poderoso cuando es reconocido y canalizado apropiadamente. La contraparte cultural del superhéroe es el supervillano, quien frecuentemente actúa desde los aspectos más oscuros de la psique, rechazados y negados por la sociedad. El Joker, némesis de Batman, representa la anarquía, la locura y la destrucción, es lo que sucede cuando la sombra es ignorada y se deja crecer sin restricciones. Mirando hacia el este, encontramos en culturas como la hindú, donde el Mahabharata muestra un complejo tejido de moralidad y ética, la presencia de la sombra en la figura de Duryodhana y su antítesis, Yudhishthira. A través de sus relatos épicos y sutres, se invita a una reflexión sobre la dualidad intrínseca de la naturaleza humana y la importancia del autoconocimiento. Incluso el folclore y las leyendas de diversas culturas tratan profusamente la temática de la sombra. Los cuentos de hadas tradicionales, por ejemplo, están repletos de brujas, ogros y lobos, encarnaciones metafóricas de las sombras humanas que, desde niños, aprendemos a reconocer y, con suerte, a integrar. Por otro lado, la sombra también ha influido en movimientos culturales y artísticos. El surrealismo, por ejemplo, sacó a la superficie lo escondido en el subconsciente y lo irrumpió en lo consciente a través de lienzos y esculturas. Artistas como Salvador Dalí o René Magritte crearon imágenes que desafían nuestra percepción de la realidad, revelando la presencia de lo reprimido. En la literatura contemporánea, autores como Stephen King han mostrado el arte de colocar a la sombra en el centro del escenario.
Con novelas que escarban en nuestros temores más profundos, tales como Git o The Shining, King provoca un enfrentamiento inevitable entre nosotros y nuestras sombras personales. En conclusión, la literatura y la cultura nos proporcionan un espacio seguro para enfrentar nuestra sombra, para verla, analizarla y, finalmente, entenderla. Nos permiten la catarsis, la comprensión de que esos aspectos oscuros que preferiríamos negar, son en verdad una parte vital de lo que significa ser humano. Con cada relato, con cada mito, leyenda o película, tenemos la oportunidad no solo de entretenimiento, sino de conocimiento profundo de nosotros mismos y de esa otra mitad que, aunque no siempre queremos, llevamos dentro. La proyección es un fenómeno que habita en las profundidades de nuestra psique, tan natural como la sombra misma que todos arrastramos. Es el acto de trasladar, muchas veces de forma inconsciente, aquellos rasgos, afectos, deseos o deficiencias de nosotros mismos en los demás. Es mirar al otro y ver en él lo que no podemos, o no queremos, ver en nosotros. Aquí se entrama la historia de nuestra sombra personal y colectiva, donde lo que estamos viendo en realidad son las siluetas de nuestro ser que hemos decidido ignorar o rechazar. Carl Jung, con su profunda mirada introspectiva, nos enseñó que el reconocimiento de estas proyecciones es esencial para el crecimiento y la integración personal. Es como si nos miráramos en un espejo, pero en lugar de ver nuestro propio reflejo, encontráramos un pastiche de diferentes caras que, en alguna ocasión, decidimos dar la espalda. Podemos ver la proyección operando en nuestras vidas con frecuencia. Cuando juzgamos con severidad la pereza de un compañero, la impulsividad de un amigo o incluso la ambición de un colega, estamos, posiblemente, enfrentándonos a nuestros propios demonios que hemos relegado al rincón más oscuro de nuestro interior. Aquellos rasgos que hemos escondido y aborrecido, de alguna manera, buscan salir a la luz y lo hacen a través de los hábitos de otras personas. Pero el proceso de reconocer nuestras proyecciones no es tarea fácil, requiere de una honestidad brutal con uno mismo y de la disposición a enfrentar nuestras imperfecciones. Requiere también comprender que estos rasgos proyectados, aunque en un principio nos puedan parecer negativos o indeseables, son partes legítimas de nuestro ser que, si son aceptadas y transformadas, pueden enriquecer nuestra vida y aumentar nuestro espectro de entendimiento y compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos. Para comenzar a reconocer nuestras proyecciones, es fundamental prestar atención a nuestras reacciones emocionales ante los demás. ¿Qué emociones surgen en nosotros cuando estamos en presencia de ciertas personas o comportamientos? Sentimos irritación, envidia, admiración desmedida o desprecio. Estas reacciones son pistas valiosas que pueden llevarnos a descubrir los aspectos de nuestra sombra que hemos proyectado en los demás. El siguiente paso es preguntarnos si estos rasgos que rechazamos o admiramos desmesuradamente en otros, los hemos atesorado alguna vez en nuestro propio saco invisible. En la medida que indagamos en nuestro interior y hacemos consciente lo inconsciente, vamos vaciando poco a poco ese peso que arrastramos y que nos impide avanzar con libertad. La proyección también se manifiesta en nuestras relaciones más íntimas, en la pareja, en la familia, en la amistad. Con frecuencia, depositamos expectativas y anhelos en el otro, esperando que completen partes de nosotros que consideramos deficientes o ausentes. En este juego de espejos, puede ser revelador reflexionar sobre qué aspectos de nosotros mismos estamos buscando afuera y qué tanto dependemos de otros para sentirnos completos. En todo este proceso de reconocimiento y de integración, es importante cultivar la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Cada vez que identificamos una proyección y trabajamos para reclamarla, estamos dando un paso hacia una mayor autenticidad y plenitud. La sombra proyectada finalmente se convierte en una aliada en nuestro viaje hacia el autoconocimiento. Recordemos que este viaje no es un camino que se recorre de una sola vez, sino que es un proceso continuo y, a menudo, desafiante. Cada experiencia en la vida puede revelarnos nuevas capas de nuestra sombra y ofrecernos la oportunidad de trabajar en ellas. Es la danza eterna entre la luz y la oscuridad, donde cada paso nos acerca más a la totalidad de nuestro ser. En conclusión, la proyección de la sombra es una invitación a explorar lo desconocido de nosotros mismos, a aceptarlo y a transformarlo.
Es el llamado a un trabajo interior que promete no solo una vida más auténtica, sino la posibilidad de relaciones más verdaderas y libres de la carga de sombras proyectadas. Esta es la manera en que, poco a poco, vaciamos el gran saco que todos arrastramos y nos abrimos a una forma más rica y comprensiva de participar en el mundo. Todos somos espejos y maestros los unos de los otros, revelándonos mutuamente las partes ocultas de nuestra alma que están listas para salir a la luz. La sombra, ese concepto tan sugerente y enigmático que entrelaza los aspectos más oscuros y reprimidos de nuestra psique, ha sido fuente de inspiración y conflicto a través de los tiempos. En la tradición de Jung, la sombra encarna todas aquellas partes de nosotros mismos que hemos decidido ocultar o negar, tanto nuestra capacidad para la agresión y el engaño como nuestros miedos y nuestras dudas más íntimas. Pero más allá de representar simplemente un depósito de características negativas, la sombra puede ser percibida como un símbolo poderoso en nuestra vida. Es el indicativo de una profundidad inexplorada, un territorio desconocido que, una vez reconocido y reclamado, puede abrirnos las puertas a una vivencia más completa y equilibrada de nuestra existencia. Así, si visualizamos nuestra sombra como el reverso oculto de una moneda, podemos empezar a entender su valor y su fuerza. Imaginemos que cada una de nuestras cualidades positivas tiene su contraparte en este reverso oculto. Nuestra generosidad podría estar reflejada por un egoísmo que, de ser integrado conscientemente, podría protegernos de caer en el sacrificio o la autoinmolación. Del mismo modo, nuestra capacidad para el enfado y el desacuerdo puede ser el impulso vital que nos permita establecer límites saludables en nuestras relaciones. Para empezar a reconectar con nuestra sombra, el primer paso es la aceptación. Debemos renunciar a la ilusión del perfeccionismo y acoger la totalidad de nuestro ser, tanto las luces como las sombras que dan forma a nuestra personalidad. Este acto de aceptación es fundamental no solo para nuestra paz interna, sino también para nuestro crecimiento personal y nuestra interacción con los demás. Una técnica práctica para emprender este viaje de reintegración consiste en la meditación enfocada o la contemplación. Podemos reservar un momento de quietud cada día para reflexionar sobre nuestras reacciones y emociones. Cuando sentimos resentimiento, ira o celos? ¿Qué situaciones disparan nuestras inseguridades o temores? Al notar estas emociones, en lugar de juzgarlas o suprimirlas, podemos curiosear sobre su origen y su mensaje para nosotros. Otro ejercicio es el diálogo con la sombra. A través de la escritura, podemos darle voz a ese otro yo interno que ha estado enmudecido. Podemos escribir una carta desde la perspectiva de nuestra sombra, permitiendo que se exprese libremente, sin censuras. ¿Qué tiene para decirnos? ¿Cuáles son sus necesidades y deseos? Este ejercicio no solo es revelador, sino que también puede ser catártico. Además, el arte puede ser un vehículo extraordinario para explorar y expresar nuestra sombra. La pintura, la escultura, la escritura creativa o la danza nos permiten manifestar física o visualmente aquello que de otra forma permanecería invisible. A través de la creación artística, damos forma y color a nuestros rincones internos más esquivos, a menudo hallando una forma de belleza en lo que antes veíamos como puramente negativo. En la vida cotidiana, observar nuestras proyecciones también es crucial. Cuando experimentamos una fuerte reacción emocional hacia una persona o situación, bien podríamos estar viendo nuestra propia sombra reflejada en el espejo del mundo. Al reconocerlo, podemos reclamar esas proyecciones y trabajar en transformarlas en un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Finalmente, debemos tener presente que el proceso de integrar la sombra no es un acto de una sola vez, sino una práctica continua. A medida que crecemos y cambiamos, nuestra sombra también se transforma, revelándonos nuevos aspectos a explorar y aceptar. Cada paso en este camino implica un acto de valor, porque enfrentar la sombra es enfrentar lo que más tememos, la verdad de nuestra completa humanidad. Así, el manejo de nuestra sombra no es más que el manejo de nuestro ser más sincero y genuino, ese conjunto complejo de cualidades e impulsos que nos impulsan a ser lo que somos.
Llevar a la práctica la aceptación y exploración de nuestra sombra es, en última instancia, un camino de autoconocimiento y de amor hacia nuestra propia esencia. Y en este camino, encontramos, quizás, la forma más pura de la libertad de ser completamente y complejamente nosotros mismos.